My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Jeremías enfrentó una misión desafiante que lo enfrentó a las autoridades políticas y religiosas de su tiempo. Jeremías 26:2-26, nueva versión King James. Así dice el Señor: Párate en el atrio de la casa del Señor y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar a la casa del Señor todas las palabras que yo te mando que les hables. No menosprecies tal vez todos oigan y se aparten de su mal camino, para que yo me arrepienta del mal que me propongo traer sobre ellos a causa de la maldad de sus obras, y me pare en el patio de la casa del Señor y hable. No retengan nada. Cuando el pueblo escuchó el mensaje de Jeremías, dijeron: seguramente morirás. Básicamente dijeron: no nos gusta tu mensaje, así que nos desharemos del suyo. Junto con los sacerdotes y profetas, acordaron que Jeremías debía morir por sus palabras, intentando condenarlo por traición. A pesar de las amenazas, continuó predicando. Jeremías asumió el papel de acusador, declarando: soy el siervo del Señor, estoy bajo tu cuidado, eres libre de hacer conmigo lo que quieras, pero quiero que sepas que si me matas, estarás derramando la sangre de una persona inocente. Jeremías 26:8, nueva versión King James. Aconteció que cuando Jeremías terminó de hablar todo lo que el Señor le había mandado que hablara a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo lo agarraron diciendo: ciertamente morirás. Jeremías 26:10-11, nueva versión King James. Cuando los príncipes de Judá oyeron estas cosas, subieron de la casa del rey a la casa de Jehová, y se sentaron a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Y los sacerdotes y los profetas hablaron a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: este hombre merece morir, porque profetizó contra esta ciudad, tal como habéis oído con vuestros oídos. Jeremías 26:12-16, nueva versión King James. Entonces Jeremías habló a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: el Señor me ha enviado a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad con todas las palabras que habéis oído. Voz del Señor tu Dios. Entonces el Señor se arrepentirá de la condenación que pronunció contra vosotros. En cuanto a mí, aquí estoy, en tus manos. Si me matáis, ciertamente traeréis sangre inocente sobre vosotros, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Porque de cierto el Señor me ha enviado a hablaros todas estas palabras en vuestros oídos. Entonces los príncipes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no merece morir, porque nos habló en el nombre del Señor nuestro Dios. Jeremías 26:18-23, nueva versión King James. Miqueas de Moreset profetizó en días de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo: así dice el Señor Todopoderoso: Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y la montaña del templo como las colinas desnudas del bosque. ¿Lo mató alguna vez Ezequías, rey de Judá y de todo Judá? ¿No temió al Señor y buscó su favor? ¿Y cedió el Señor a la condenación que había pronunciado contra ellos? Hubo también un hombre que profetizó en el nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra.
conforme a todas las palabras de Jeremías, y cuando el rey Joacim con todos sus valientes. Los hombres y todos los príncipes oyeron sus palabras. El rey intentó matarlo. Pero cuando Urías oyó esto, tuvo miedo y huyó y se fue a Egipto. Entonces el rey Joacim envió hombres a Egipto. El Natán, hijo de Acbor, y otros hombres que fueron con él a Egipto, y sacaron a Urías de Egipto, y lo llevaron al rey Joacim, quien lo mató a espada, y arrojó su cadáver en los sepulcros del pueblo común. Los príncipes parecían ser más espirituales que las autoridades religiosas, ya que coincidían en que Jeremías no merecía morir, y citaban ejemplos de profetas que proclamaban la verdad. Como resultado, la vida de Jeremías se salvó. Jeremías pronunció sermones para demostrar la verdad de Dios. Dios le ordenó que hiciera ataduras y yugos, los usara alrededor de su cuello y los entregara a los gobernantes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón. Como resultado, Jeremías puso un yugo alrededor de su cuello. Imagínese a Jeremías caminando por las calles de Jerusalén de esta manera. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Muchos se preguntarían, ¿por qué estaba haciendo esto? Jeremías 27, 2, 11, nueva versión King James. Esto me dice el Señor: haceos cadenas y yugos, ponlos alrededor de vuestros cuellos y envíalos al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los amonitas, al rey de Tiro y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá, y les mandan que digan a sus señores: así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así diréis a vuestros señores: yo hizo la tierra, el hombre y los animales que hay en la tierra, por mi gran poder y por mi brazo extendido, y se lo daba a quien creía conveniente. Y ahora he entregado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y también le di las bestias del campo para que le sirvieran. Así todas las naciones le servirán a él, y a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que llegue el tiempo de su tierra, y entonces muchas naciones y grandes reyes le harán servirles. Y será que la nación y el reino que no sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pongan su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, a esa nación castigaré, dice el Señor, con espada, con hambre y pestilencia, hasta que los consuma en su mano. Por tanto, no escuchéis a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros hechiceros, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. Porque os profetizan mentiras para echaros de vuestra tierra, y yo os expulsaré y pereceréis. Pero a las naciones que someten su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirven, yo las dejaré en su tierra, dice el Señor, y la cultivarán y habitarán en ella. Jeremías 28, 1, 17, nueva versión King James. Y aconteció en aquel mismo año, al principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto y en el mes quinto, que me habló Ananías, hijo de Asur, profeta que era de Gabaón, en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: he roto el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años completos, traeré a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar y llevó a Babilonia. Y haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los cautivos de Judá que fueron a Babilonia, dice el Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías habló al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y en presencia de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor. Y el profeta Jeremías dijo: Amén,
el Señor cumpla tus palabras, que profetizaste, para hacer volver a este lugar los utensilios de la casa del Señor y a todos los cautivos de Babilonia. Sin embargo, oíd ahora esta palabra que yo hablo en vuestros oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas, que estuvieron antes de mí y de vosotros desde la antigüedad, profetizaron contra muchas naciones y grandes reinos guerra, calamidad y pestilencia. En cuanto al profeta que profetiza de paz, cuando su palabra se cumpla, el profeta será conocido como tal, a quien el Señor verdaderamente ha enviado. Entonces el profeta Ananías tomó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. E Ananias falou na presença de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dos pescoços de todas as nações no espaço de 2 anos completos. Vá e diga a Hananias, dizendo: Así dice el Señor, rompisteis los yugos de madera, pero en su lugar hicisteis yugos de hierro. Porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: Yo he puesto yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellos te atenderán. También le di los animales del campo. Entonces el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: Escucha ahora, Ananías, el Señor no te envió, sino que haces que este pueblo confíe en una mentira. Por eso, así dice el Señor: He aquí, yo os expulsaré de la faz de la tierra. Este año moriréis, porque enseñasteis la rebelión contra el Señor. Y murió el profeta Hananías en el mismo año, en el mes 7. Dios le dijo a Jeremías que regresara y le dijera a Hananías que su profecía era mentira. Hananías mintió y las consecuencias fueron graves. Murió a los 2 meses. La historia de Jeremías continuó desarrollándose con episodios dramáticos y conmovedores, subrayando su compromiso inquebrantable de transmitir los mensajes de Dios sin importar el costo personal o las reacciones de quienes lo rodeaban. Carta de Jeremías a los exiliados. Jeremías escribió una carta a los judíos exiliados en Babilonia, ofreciéndoles esperanza y orientación. Esta carta es particularmente significativa porque demuestra el cuidado pastoral de Jeremías por su pueblo, incluso cuando estaba lejos de casa. Allí, y no menguéis, y buscad la paz de la ciudad donde os creé, ser llevado cautivo y orar por esto al Señor, porque en su paz tendréis paz. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: No dejéis a vuestros profetas ni a vuestros adivinos que están entre vosotros. Tú ni escuches tus sueños que tú los haces soñar, porque os profetizan mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor, porque así dice el Señor: Cuando se cumplan 70 años en Babilonia, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra para con vosotros, y os haré volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Entonces me invocaréis y me oraréis, y yo os escucharé. Y me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice el Señor, y os haré volver del cautiverio. Los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares de donde los expulsé, dice el Señor, y los llevaré al lugar donde los llevaré cautivos. En esta carta, Jeremías anima a los exiliados a establecerse y vivir sus vidas en Babilonia, a orar por la paz y la prosperidad de la ciudad, y a confiar en el plan de Dios para su eventual regreso. Su mensaje de esperanza enfatizó que a pesar del sufrimiento actual, Dios tenía un futuro y una esperanza para su pueblo. Acciones simbólicas de Jeremías. Jeremías usó acciones simbólicas para transmitir los mensajes de Dios. Un ejemplo notable es el incidente con el alfarero. Jeremías 18:1-10, nueva versión King James. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, diciendo: Levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.
Entonces bajé a la casa del alfarero, y allí estaba él, haciendo algo en el torno. Y la vasija de barro que había hecho se echó a perder en la mano del alfarero, y la cambió por otra vasija, según le pareció buena, al alfarero para que lo haga. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Casa de Israel, ¿no puedo yo hacer con vosotros como este alfarero? Dice el Señor. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, como hablo de una nación y de un reino, para desarraigar, para derribar y para derribar. Destrúyelo si esa nación contra la cual hablé se aparta de su maldad. Yo cederé al desastre que pensé traer sobre ella. Y en el momento en que habléis de una nación y de un reino, para edificarlo y plantarlo, si hacéis lo malo ante mis ojos, de modo que no obedezcáis mi voz, entonces yo cederé al bien con el que dije que me beneficiaría. Tú, a través de la casa del alfarero, Dios ilustró su poder soberano sobre las naciones y los individuos, enfatizando que Él podía remodelar sus destinos si se apartaban de sus malos caminos. Los conflictos de Jeremías con los falsos profetas. Jeremías a menudo confrontó a falsos profetas que contradecían sus mensajes. Uno de los conflictos más notables fue con el profeta Ananías, como se analizó anteriormente. Otro enfrentamiento significativo fue con Semaías, quien se opuso al mensaje de sumisión a Babilonia de Jeremías. Jeremías 29, 24, 32, nueva versión King James. Y hablarás a Semaías Nehelamita, diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Tú has enviado cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, a Sofonías, hijo de Maasías, sacerdote, y a todos los sacerdotes, diciendo: El Señor te ha puesto sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que haya oficiales en la casa del Señor, sobre todo hombre que está loco y se considera profeta, para que debería meterlo en prisión y en prisión. Ahora pues, ¿por qué no reprendisteis a Jeremías de Anatot, que dice ser profeta para vosotros? Porque nos envió a Babilonia, diciendo: Este cautiverio es largo, construye casas y habita en ellas, planta jardines y come sus frutos. El sacerdote Sofonías leyó esta carta en oídos del profeta Jeremías. Entonces vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: Envía a todos los que están en cautiverio, diciendo: Así dice Jehová acerca de Semaías el Nehelamita. Porque Semaías os profetizó, y yo no lo envié, y él os hizo querer. Confía en la mentira. Por eso así dice el Señor: He aquí, yo castigaré a Semaías Nehelamita y a su casa. No tendrá quien habite entre este pueblo, ni verá el bien que haré a mi pueblo, dice el Señor, porque enseñó la rebelión contra el Señor. Las falsas profecías de Semaías llevaron al pueblo a desconfiar del mensaje de Dios dado por Jeremías. En consecuencia, Dios pronunció juicio sobre Semaías, asegurando que su familia no vería la prosperidad futura del pueblo de Dios. El arresto de Jeremías y la caída de Jerusalén. El compromiso inquebrantable de Jeremías con su misión profética a menudo lo puso en peligro. Fue arrestado varias veces a causa de sus profecías, especialmente entre los que predijeron la caída de Jerusalén en manos de los babilonios. Jeremías 37, 11-21, nueva versión King James. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos abandonó el sitio de Jerusalén, por temor al ejército de Faraón, Jeremías salió de Jerusalén para ir a la tierra de Benjamín, para reclamar allí sus posesiones entre el pueblo. Y estando él en la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán de la guardia, que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, y arrestó al profeta Jeremías, diciendo: Vosotros os pasáis al profeta, caldeos. Entonces Jeremías dijo: Falso, no me paso a los caldeos. Pero él no le escuchó. Entonces Irías arrestó a Jeremías y lo llevó ante los príncipes. Entonces los príncipes se enojaron contra Jeremías y lo golpearon
y lo encarcelaron en casa de Jonatán el escriba. Y Jeremías permaneció allí muchos días. Sedequías lo envió y lo sacó. El rey le preguntó en secreto en su casa, y dijo: ¿Hay alguna palabra del Señor? Serás entregado en manos del rey de Babilonia. Además Jeremías dijo al rey Sedequías: ¿Qué delito he cometido contra ti, contra tus siervos, o contra este pueblo, para que me metas en la cárcel? Escucha, pues, ahora, rey, señor mío, por favor acepta mi petición delante de ti, y no me hagas volver a casa de Jonatán el escriba, no sea que muera allí. Entonces el rey Sedequías ordenó que entregaran a Jeremías en el patio de la prisión, y que le dieran un trozo de pan de la calle de los panaderos todos los días, hasta que se acabara todo el pan de la ciudad, desde la prisión. Jeremías 38 detalla otro caso de su encarcelamiento, donde fue arrojado a una cisterna y dejado morir, solo para ser rescatado por Ebed-Melech, un eunuco etíope de la casa del rey. A pesar de estas dificultades, Jeremías continuó transmitiendo fielmente los mensajes de Dios. La caída de Jerusalén y sus consecuencias. Jeremías fue testigo del cumplimiento de sus profecías con la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Los babilonios destruyeron la ciudad y el templo, y muchos fueron llevados al exilio. Sin embargo, la misión de Jeremías no terminó con la caída de la ciudad. Continuó ministrando al remanente que permaneció en Judá y a los que fueron llevados a Egipto. Jeremías 39, 1-14, Nueva versión King James. En el año 9 de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10 del rey Nabucodonosor Babilonia, y todo su ejército, vinieron contra Jerusalén y la sitiaron. En el año 11 de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, la ciudad fue invadida. Entonces entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y se sentaron en la puerta de en medio: Nergal-Sarecer, Samgar-Nebo, Sarsequim, Rabsaris, Nergal-Sarecer, Rabmag y los demás príncipes del rey de Babilonia. Y aconteció que cuando Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra los vieron, huyeron y salieron de la ciudad de noche, por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió al llano. Pero el ejército caldeo los persiguió y alcanzó a Sedequías en las llanuras de Jericó. Y habiéndolo capturado, lo llevaron a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Ribla en la tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Entonces el rey de Babilonia mató a los hijos de Sedequías delante de sus ojos en Ribla. El rey de Babilonia también mató a todos los nobles de Judá. Además, le sacó los ojos a Sedequías y lo ató con grillos de bronce para llevarlo a Babilonia. Y los caldeos quemaron la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivos a Babilonia al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían pasado a él, con el resto del pueblo que había quedado. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, dejó en tierra de Judá a los pobres que no tenían nada, y les dio al mismo tiempo viñas y campos. Nabucodonosor, rey de Babilonia, dio órdenes acerca de Jeremías a Nabuzaradán, capitán de la guardia, diciendo: tómalo y cuídalo, y no le hagas ningún daño, pero hazle exactamente lo que te diga. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, envió a Nabuzazbán, a Rabsaris, a Nergal-Sarecer, a Rabmag y a todos los principales oficiales del rey de Babilonia. Entonces enviaron a alguien para sacar a Jeremías del patio de la prisión, y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo llevara a su casa, y habitó entre el pueblo. A pesar de las circunstancias oscuras, Jeremías siguió siendo un siervo firme de Dios, continuando su ministerio profético entre los exiliados y el remanente en Judá. Su vida y su ministerio estuvieron marcados por una fe inquebrantable, una obediencia y un profundo sentido del deber de entregar la palabra de Dios. Dios, sin importar el costo, sus profecías, especialmente las promesas de restauración y esperanza,
continúan resonando. Ejemplificó el papel de un verdadero profeta, predicando la palabra de Dios con integridad, compasión y valentía, enseñando lecciones a cuestiones temporales sobre la fidelidad y el poder de las promesas de Dios. Jeremías 29, 1-14, Nueva Versión King James. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que fueron llevados cautivos, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los cautivos,